Buenas noches, amigas y amigos del Punto. Estamos aquí en Punto, cosa que parece que yo estoy diciendo un poquito como de juego, pero es verdad, ¿eh? Estamos en el punto y estamos en punto. Y Domingo, con su anuencia, con el movimiento de cabeza que hizo cuando yo he dicho eso, pues me está dando la razón. Yo sé que ustedes están a la expectativa, como todas las noches, con este espacio. Primero porque lo pone al tanto de los últimos acontecimientos y segundo y sobre todo porque también se comentan y se exponen nuestras posiciones con relación a los temas. Hoy es un día, o mejor dicho, hoy es una noche. Hoy es una noche bastante llena de acontecimientos. Están los acontecimientos propositivos, como es el asunto este que tiene que ver con la llegada de 3,5 millones de vacunas adicionales de China y el anuncio de que todavía faltan 5 millones por llegar. Está también el asunto referente a las reglas propuestas por el presidente Luis Abinader de procurar que los funcionarios de su gobierno practiquen todo lo que tenga que ver ahorrar, porque yo lo quiero ver por el lado positivo, ahorrar. Y otros acontecimientos interesantes que tenemos en el aire. Domingo me ha dicho que él quiere ser el primero en esta noche y yo le doy la palabra, Domingo. Buenas noches, amigos televidentes del Punto. Correctamente estamos en punto, a las 10 en punto acá. Bueno, hemos empezado hablando del tema de las vacunas, que es muy importante señalar. El tema más importante. Sí, que gracias a Dios ha habido una motivación por parte de la población joven a vacunarse. Ha habido toda una afluencia todos estos días de los jóvenes de 12 años en adelante, bueno, a vacunarse con Pfizer. Pero también ya hemos alcanzado, en cuanto a los vacunados por primera vez, 7 millones. 7 millones. Por primera vez. Que son 2/3 de la población. Claro. Bueno, tenemos con las dos vacunas 2 millones y tanto, ¿no? Casi 3 aproximadamente. Y eso es importante, pues estamos casi alcanzando, como dicen, ya la sanidad del rebaño, ¿no? ¿Sí crees? Entonces, pero eso no quiere decir que nos descuidemos, que no dejemos de tener claro el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Hay que dar gracias a la República Popular de China, que se ha manifestado con todo esto, lo que ha sido el apoyo a la vacunación en la República Dominicana. Estamos siendo el primer país prácticamente que estamos alcanzando los niveles de vacunación. Y bueno, ya están comenzando a llegar la vacuna de Pfizer. Tan esperada, ¿no? Tan esperada, sí. Y así que esperamos que, así como estamos celebrando la llegada de este 3,5 millones de vacunas y que se aproximan unos 5 millones más, también tenemos que decir que cuando llamamos al distanciamiento social, cuando llamamos al uso de la mascarilla, es porque también estamos sufriendo día a día las pérdidas de vidas de seres humanos que en su momento no contemplaron el distanciamiento social ni el uso de la mascarilla, se fueron al teteo, se fueron a violentar las normas, y otros que no fueron, pero están sufriendo las consecuencias porque los hijos que fueron al teteo, los que fueron que llevaron el virus, pues están en los hospitales hoy padeciendo, tratando de pasar la enfermedad. Y ya, inclusive en esta misma semana, el hospital Luis Aybar tuvo que habilitar un furgón adicional para poder ir acumulando los cuerpos o cadáveres de las personas fallecidas. Esperemos que las cifras sean concomitantemente con lo que se dice, con lo que en la realidad es. Esperemos, porque ahora mismo no tenemos todas las informaciones de lo que han fallecido. Hemos visto cifras por un lado, con una cantidad X, y quizá en el ambiente se siente otra cosa. Entonces eso es bueno que se esclarezca para que tengamos una tranquilidad y podamos seguir hacia adelante. Así es, Domingo. Yo entiendo que
la República Dominicana puede exhibirse en el mundo como un país donde el proceso de vacunación está como el primero en América Latina y como el tercero o el cuarto en el mundo. Entonces, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Todo el mundo sabe que si no se hubiesen instalado las relaciones diplomáticas con China, quizá nosotros estuviésemos pasando penuria, aunque no se le puede quitar al presidente Luis Abinader y al equipo de gobierno del PRM, que lógicamente eso no ha llegado al azar, eso ha llegado también por la profundización del esfuerzo. Esa misma conversación del presidente Luis Abinader con el presidente de China es un esfuerzo diplomático extraordinario y yo diría que atrevido también, tomando en cuenta los niveles de influencia que tienen los Estados Unidos en la República Dominicana y tomando en cuenta este enfrentamiento abierto que tienen los Estados Unidos con China, no deja de ser interesante ver cómo un presidente que al principio de llegar a la toma del poder cometió, si se quiere, el desliz de prácticamente decir que la relación fundamental era con los Estados Unidos y sin embargo, cuando tuvo que cambiar hacia donde convenía al país, no ha tenido ningún tipo de reparo en hacer todo lo que hay que hacer para que le podamos sacar provecho a esa actitud solidaria del gobierno de China. Y cada vez que hablo de este tema, tengo que repetir lo que digo. Les está hablando a ustedes un hombre que se siente identificado con el sistema norteamericano democrático. Yo estoy identificado con eso de manera abierta. Nunca he tenido coqueteo con más nadie. Es más, tengo que confesar que mi primera profesión, ingeniero agrónomo, la hice en Texas A&M University gracias a una beca del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, le está hablando un hombre que no tiene ninguna propensión hacia otro lado, que no sea hacia este lado. Pero gratitud obliga. Y la nación que ha colocado la solidaridad total hacia la República Dominicana ha sido China. Y se dice que en tiempo de cárcel o en tiempo de hospital es cuando se conocen los amigos. De manera que yo hago mía las palabras de Domingo en ese sentido, de que obviamente tenemos que ser agradecidos con el gobierno de China. Pero hay otra cosa también, porque esto tenemos que ser generosos donde hay que ser generosos y tenemos que ser duros donde haya que ser duros. El presidente Danilo Medina, que obviamente no está en su mejor momento, que obviamente tiene grandes dificultades, debe sentir el hálito de que cada vez que un dominicano puede vacunarse, él puso su grano de arena en esa situación. Porque si no hubiese sido por la voluntad férrea del presidente Danilo Medina, en un país con tanta dependencia, no se hubiera dado este concepto tan claro que se ha evidenciado de unas relaciones con la República de China. Los Estados Unidos, por su parte, alegan que ellos han sido los amigos de siempre. Yo creo que es así. Yo creo que los Estados Unidos son el socio principal de la República Dominicana, pero esta es la circunstancia en este momento y es en este momento donde más necesitamos, por un lado. Por otro lado, el gobierno, hay que reconocerlo, pudo haberse ido por el camino de la desesperación, cuando comenzó la curva esta de la altura. Y como tú no puedes fabricar nada, posiblemente esto se hubiera podido caer de manera total. ¿Qué hizo el gobierno inteligentemente? En aquel hospital habían 40 camas. Vamos a elevar a 60, a 70 o 80 camas para el COVID. Y en las clínicas, que son que creen que son tan independientes que no tienen que hacer lo que el gobierno diga, han tenido que responder también. ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos tenido esa actitud de gobierno? Que si hemos tenido 10 muertos, tuviéramos 100 muertos. Sí, esa es la realidad. De manera que quise que este espacio de esta noche comenzara con esta política, yo diría que la mejor que exhibe el gobierno en este momento, que es la política de
de la inoculación, porque es otra cosa, le cambiaron el nombre a la vacunación. La vacunación. Mira, Tomás, qué bueno que ya para el hilo conductor del tema, el ministro de Salud ha anunciado que el 94% de la población capitalina ya está con su primera dosis. Y también eso es un gran número. Dentro de la planificación gubernamental está una tercera dosis. En caso de necesidad. Bueno, si lo están planificando es porque probablemente hay algún estudio que refleje de que quizá traería unos beneficios mayores, o sea, unos resultados mejores. Y de ser así y hay una planificación, eso quiere decir que se está trabajando en el tema. No, hay que decirlo con toda franqueza. El reconocimiento ha venido también de parte de la oficina de la OEA de salud, es decir, realmente en ese plano el gobierno ha sido certero. Hay otro plano en que nosotros debemos también de admitir que se notan los esfuerzos del gobierno, y es el plano que tiene que ver con todo lo relativo a tratar de enfrentar el problema que sí es grave, de los precios de los productos de primera necesidad. Por primera vez veo a un presidente tomando la decisión de juntar a todos los actores vinculados al mundo del comercio, de la producción, del movimiento de los productos hacia el pueblo, de los importadores, de los exportadores, todos juntos, ¿entiendes? Y 10 días para que vengan con propuestas de solución. Eso no se había visto aquí nunca. Habíamos tenido sectores, pero nunca habíamos tenido ese concepto. Y el gobierno con eso manda una buena señal. El gobierno con eso manda una buena señal. Significa que se ha dado cuenta que es necesaria la unidad de toda la sociedad para poder hacer frente a determinados programas. Yo entiendo que es una actitud responsable, consecuente, oportuna en cuanto a lo que se está viviendo en la República Dominicana con los altos precios. Hoy veíamos en las redes sociales a los productores de leche derramar leche y regalarla también. Pero no es un asunto de precio. Ellos alegan que mientras aumenta 10 pesos el litro de leche aquí en la capital por parte de los industriales, a ellos le pagan la leche a un precio que no cubre sus costos y que quieren sentarse realmente en la mesa de diálogo en ese sentido, o mejor dicho, que le asuman, porque ellos dicen que lo que le venden a la gente no es apto prácticamente para el consumo, según ellos alegan. Esperemos a ver qué para esa situación de los ganaderos. En cuanto a lo que son los precios y a lo que el tema en general que usted trataba, es loable lo que ha hecho el presidente Luis Abinader con relación a sentar a los sectores productivos de la nación, empresarial, en torno a lo que es la problemática de los precios. Pero no es menos cierto también de que resulta acucioso e interesante, y que me llegó de fuente interna, la pregunta que hace, que tuvo allí Pepín Corripio, gran empresario, ¿no? Diríamos el emprendedor de los empresarios, que preguntaba, ¿qué vamos a darle el beneficio del aporte económico del gobierno? ¿A los productos o a los usuarios? En este caso, a los que reciben el producto. ¿A quién es que vamos a beneficiar? Es una gran pregunta que dejó sobre el tapete, porque habría que ver qué es lo que hay que subsidiar y habría que ver qué van a salir de estas comisiones, qué propuestas van a hacer, porque no es menos cierto que en el día de ayer, Tomás y amigos televidentes, salió un estudio del PNUD donde sitúa que el 63% de los dominicanos se siente que se estaba gobernando como para un pequeño grupo. Entonces, es sano ver que el presidente Luis Abinader llama, convoca a todos los sectores para que vengan, tráiganme soluciones para hacerlo de consenso. Siempre y cuando también dejando sobre el tapete de uno de los actores, que es el caso que mencioné, Pepín Corripio, pues ha dicho eso. ¿A qué es lo que vamos a subsidiar? ¿A quién? ¿O al producto? ¿O a la gente que lo consume? Es una gran interrogante, y esperamos que una vez concluida esta mesa de discusión, de trabajo, de análisis, de cómo ayudar a apaciguar un poco lo que son las alzas de los precios, pues esté incluido el tema de que a quien hay que subsidiar es a los más pobres, que son los que consumen los productos básicos de la canasta.
Claro, porque el objetivo fundamental de la gestión de gobierno es procurar que el margen del alza de los precios se reduzca. Es decir, si el plátano, para poner un ejemplo, si el plátano está en 20 pesos y lo han subido a 25 pesos, para poner un ejemplo, ¿no? De aquí estaba en 15 y lo han subido a 25. Bueno, vamos a tratar de que se ponga en 20. ¿Entiendes? No, nadie va a imaginar que volvemos al mismo precio, sí, porque hay motivos y razones para esto. Bueno, y parece que nos están haciendo señas. Volvemos en breve. De nuevo con ustedes acá en El Punto. Precisamente tratábamos el tema. Me dicen que Félix Reina está viendo el programa. Ah, interesante. Un saludo cordial, con mucho cariño para nuestro querido don Félix Reina. Y Marino Ramírez, que debe de estar, supongo, disfrutando de este punto de encuentro de ideas. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Claro. Decíamos, siguiendo el hilo conductor, que la situación económica del país, como dicen en el argot popular, no está para masticar chicle. Está un poco difícil. Pero vientos soplan en cuanto a lo que es ya la economía, la macroeconomía. El turismo está siendo pujante. Hay una serie de factores que indican que vamos bien según las mediciones del Banco Central. Y todo eso es importante. Hay una sobreproducción en muchos productos que estamos viéndola. Precisamente comentábamos fuera del aire que hay plátanos a 5 pesos. Sí, lo hay. En las calles, en las guaguitas, como dice el ilustre Hipólito. Lo único que me preocupa. Y hay plátano hasta grande. Yo compré plátanos grandes a 5 pesos. Eso es bueno, porque a veces decimos 5, pero hay que ver. No, pero yo compré plátanos grandes a 5. Claro, no son todas las camioneticas que tienen eso. Eso son algunas coyunturas, sí, etcétera. Claro. Pero un plátano, aunque sea pequeño, a 5 pesos está bien. Está bien, claro. Bueno, lo que decía es que lo único que me preocupó en términos de ver con alegría cómo circulaban esos camiones, en un camión vendiendo plátano a 5, es el productor. Me preocupaba algo, que vi poca afluencia de personas. Y yo diría, ¿tendrá algo que ver con el poder adquisitivo? También es un tema que hay que analizarlo. Porque si hay productos baratos, hay que ver que tiene que ver quién pueda comprarlo. Así es. Y me lo digo por preocupación porque después de comprar, estuve un rato en la zona y no pude observar esa afluencia, como esa simpatía, esa atracción de la gente y decir, bueno, déjame ir ahora, como yo veía, un camión, se paraba una fila, no. Y fue un barrio popular en que lo vi. Entonces también eso me llama a la reflexión de que hay que analizar también la parte que tiene que ver los precios, pero también el poder adquisitivo del pueblo. Hay que ver cómo aumentar los salarios, hay que ver cómo propugnar porque haya mayores empleos y que haya un dinamismo. Mientras más se genere un dinamismo de empleomanía, que haya una constancia real de una entrada fluja a cada uno de la gente que compra el plátano, el guineo, la batata, pues esos productos nacionales tendrán una mayor salida y habrá una mayor satisfacción en la comunidad que lo compra. Sí, yo creo que el tema del alza de los precios, el presidente tuvo mucha agudeza cuando en su última intervención, creo que fue frente a una periodista internacional, pero que se pasó a través de uno del Canal 9. El presidente plantea que debe haber un aumento de salario. Casi nunca uno había escuchado a un presidente diciendo que debe haber un aumento de salario. Naturalmente, que el presidente lo que plantea es que debe haber una especie de indexación, es decir, que si hubo un aumento de un 10% de la canasta familiar, entonces tiene que haber un aumento de un 10% en el salario, planteado por como lo plantea el presidente. Después veo que los sindicalistas hablan de un 40%. Yo creo que alguna vez los sindicalistas no se dan cuenta que si ellos se encaraman demasiado, lo que hace es que la discusión dure 6 meses y entonces no tenga ningún efecto. No es para negociar. No es para negociar. Sí, pero yo te lo digo porque ahora se trata
de una medida que no puede tardar, porque es que no es un invento el aumento de los precios, ¿entiendes? Entonces, que no venga una negociación de 3 meses, ¿entiendes? Porque puede que mucha gente en el camino hasta se nos quede en el camino, porque es que de verdad, lo que tú estás planteando de liquidez, ¿qué es lo que ha pasado? Que una parte de la población no ha podido volver a sus trabajos normales. Entonces, el presidente Leonel Fernández, lo vi que propuso 2 cosas que él sabe que es difícil que se puedan hacer al mismo tiempo, pero política, lo que él plantea, y por lo tanto no deja de tener bastante sentido en lo que dice. Dice que hay que volver a colocar en manos de la gente las ayudas. Una cosa que tú sabes que en la igualmente con la que yo he estado de acuerdo. Sí, siempre. sí, igualmente lo hizo este joven vicepresidente ahora del PLD, junto con Temo Monta, fue elevado a vicepresidente y dice que se retome el quédate en casa, el fase 1, el fase 2. Esos son de los programas sociales que habían destinado. No sé si creo que le han cambiado el nombre ahora, algunos de ellos, ¿no? Le cambiaron el nombre, pero eso no importa. Lo importante es que estén. Es decir, la gente que tenía la capacidad de consumo, que es donde quiero llegar yo, la capacidad de consumo que ojalá la pueda volver a tener. Pero como han subido los precios, que también se resuelve el problema de salario. Vamos a buscar rápidamente una salida, ¿entiendes? No pretendamos un 40 porque es muy difícil, pero tampoco el 10 que dice el presidente. Algo intermedio. Algo intermedio. Y de manera que sí, ciertamente puede haber, porque la existencia de recursos también motoriza la economía, porque hay mayor consumo, ¿entiendes? Puede también que se entienda que eso puede subir también la inflación, pero no exactamente, porque aquí no hay un problema de producción, eso es otra cosa. Aquí no hay un problema de producción. Aquí el aumento de precios se debe de manera fundamental a que la materia prima de la producción ha aumentado. Pero tú no ves una escasez, no hay escasez aquí, ¿entiendes? Entonces yo creo que todo lo que se pueda hacer para que los dominicanos y dominicanas podamos volver a tener al menos el mismo nivel de capacidad de consumo que teníamos antes de la pandemia, hay que hacerlo. Así es. Pero porque está claro que debe haber una correspondencia, oferta-demanda, y igualmente poder adquisitivo, eso está claro. Lo que sí decimos es que debe haber todo un análisis profundo de la problemática. Ya las comisiones están desplegadas, las que el señor presidente ha ordenado de que, ¿verdad?, que lleven su propuesta. Igualmente han pedido que se analicen a quién es que van a subsidiar. Eso es un tema importante, porque no creo que vayamos a volver a lo mismo que muchas veces se ha hecho, el tema de subsidiar a los empresarios, y después por detrás los productos que estamos viendo recibir tienen algún tipo de agravamen. Entonces no estamos en nada. Ahí van a aparecer muchas opciones, porque por ejemplo, para subir los productos importados, el gobierno tiene que tomar alguna medida de reducción de lo que se paga de impuestos por las importaciones, ¿entiendes? Por ejemplo, los aumentos de precios se ha establecido ya que han sido más el producto del aumento de los fletes que del aumento del producto. Entonces la aduana tradicionalmente lo que hace es que toma el producto con flete y todo y le aplica impuestos. Si pudiéramos de alguna manera u otra establecer que los precios se establecerán en función del producto y del precio de transporte que había el momento antes de la pandemia, no habría ningún problema para el gobierno, porque seguiría recibiendo igual. Pero el precio de esos productos puede rebajar. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces hay muchas ideas que se pueden, por ejemplo, en el caso de los productores, la tasa cero es una manera de subsidio. Pero si además de eso el gobierno le ara la tierra a los productores, que es una cosa que tiene tradición, no sería nada nuevo, y podría hacerse, reduce el costo de la producción. Pero si además de eso tú eliminas
a alguien en la cadena de distribución, también tú mejoras los precios. Es decir, el productor que lleva su producto directamente al consumidor a través de Inespre o directamente al consumidor en un plan con los colmados, le puede llevar un producto mucho más barato. ¿Quién tiene que facilitar ese transporte? El gobierno, ¿entiendes? Hay muchas maneras, ¿entiendes? Pero hay que ser creativo en este asunto. Mira, Tomás, tú has dado en el clavo con varios aspectos que hemos estado mirando. Experiencia de gobierno también. Claro. Que hemos estado mirando y manejando. Y es que hay un problema que tiene que ver con la intermediación, lo que es el financiamiento. Exacto. Lo que es también darle el apoyo logístico. Yo sostengo, es algo que sostengo porque mi familia de campo, y viví aquellos avances que se mencionaron en la administración pasada con los campesinos. Esa asociatividad, ese buscar de que en vez de ser un campesino, que sean varios, que se junten, que hagan una cooperativa, que se asocien, fortalecen. Eso es un tema que yo creo que debió de retomarse. Cambiarle el nombre si quieren a lo que fue la visita sorpresa, cámbienle el nombre. Pero eso fue algo que debió retomarse de una manera concreta porque dio sus resultados. Aunque lo quieran ver, de que lo quieran ver, se lo está diciendo alguien que conoce a fondo una situación de campesinos. Y eso dio su fruto. Que la tasa cero se ha puesto como relieve para beneficio de los grandes campesinos, pero habría que ver, ojo, a veces sabemos en el mercado financiero, o diríamos personas muy afortunadas que reciben la mayor ganancia de esa famosa tasa cero, mientras que sería diferente si hubiese un organismo especializado, creo que lo hay. ¿El Banco Agrícola? Sí, bueno, sí. Que tuviera, como dije, cambiarle el nombre de algún proyecto y retomar eso, que se busquen a esos verdaderos productores y que realmente a esos productores valorarlo, cuantificarlo y darle el seguimiento debido. Y yo entiendo que ahí podríamos tener también una gran respuesta a lo que sería la producción y a lo que sería también a la comercialización. En términos de la comercialización, que ya también ahí viene el tema del transporte, yo digo, y lo comentábamos acá inclusive con el subdirector del INESPRE que estuvo con nosotros, Benigno, y nos explicaba que ellos estaban haciendo... Ascensión. No, Benigno Encarnación. Encarnación, perdón. Sí. Él nos explicaba que están desarrollando los mercados populares y todo esto, magnífico, pero son muy sectoriales. Entonces, decíamos, bueno, hay que multiplicarlo. Además de multiplicarlo, ¿por qué no se ejecuta un plan en el cual haya, además de un centro de acopio, que el gobierno se encargue de lo que sea la distribución de todos los alimentos del país? Porque eso también en el sector privado, que te cobran, igualmente pasa cuando aduana te cobra un impuesto, ¿verdad? Un arancel. Así te cobran los camioneros, te cobran los gastos que tienen de goma, de gasolina, de empleados. Tú dirás, bueno, pero tú estás atentando contra la libre empresa del sector privado, del sector transporte. No, simplemente que estoy diciendo que voy a transportar lo que son los productos básicos de la economía nacional. Usted puede transportar cerveza, transporte ron, usted transporte latas, transporte todo lo que usted quiera. Ahora, es una responsabilidad como Estado planificar todo un gran centro de distribución y acopio de alimentos y que facilite que eso llegue, que esos costos, porque lo vemos, usted lo acaba de decir ahorita, un plátano que se va llegando en una producción de 8 pesos y cuando llega aquí a la capital está llegando en 25. Entonces, si logramos que el gobierno asuma eso, es probable que me llegue a 25, llegue a 12 pesos. Eso es así. Y eso sería un gran logro. Ahora que tú trataste el tema del financiamiento, cuando estuve en el Banco Agrícola, que hace ya mucho tiempo, llegó el ciclón David. Y el ciclón David dejó todo destruido. Llego a un banco agrícola que estaba al servicio fundamentalmente de lo que más tenían. Declaro entonces que el Banco Agrícola es para todos los productores sin distinción, que si no califica un productor, que se asocien y que las asociaciones iban a ser reconocidas de manera inmediata y que vinieran al Banco Agrícola. ¿Por qué lo digo ahora? Porque ahora mismo el Banco Agrícola tiene gente que tiene crédito, pero hay otros pequeños que no han tenido crédito nunca, ni tienen. Entonces,
esa tasa cero tiene que ser abierta para que una cuota de esa llegue a esos que no tienen el beneficio de tener un crédito en el Banco Agrícola. Por eso te lo agradezco, porque diste en la diana señalándome ese tipo de cosas. Entonces recordé de las cosas que tuve que hacer para poder llegar a más gente, para poder facilitar a más gente que siembre. Porque es verdad que el banco ha crecido, creció enormemente y sigue haciendo una buena labor. Pero no llega a todos, porque hay gente que no reúne las condiciones para ser partidario de crédito. Entonces, ¿qué tasa cero le va a llegar? No, él se va por en cero. De manera que es correctísima la apreciación que tú haces en ese sentido. Quería tratarte un tema que parece ilógico que lo tratemos, pero es tanta la alegría que siento que tengo que compartirlo con ustedes. Una buena cantidad de dominicanos salieron electos en la ciudad de Nueva York a posiciones importantes, concejales, hasta alcalde, ¿entiendes? Auspiciado por la comunidad dominicana, ¿entiendes? El liderazgo de los dominicanos en los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York es cada vez más amplio. Peña Gómez debe estar regocijado en el cielo, porque siempre dijo que los dominicanos que vivían fuera tenían que tener la doble nacionalidad para que pudieran participar aquí y también participar allá en política. Y que si se unían, íbamos a tener alcaldes dominicanos. Ya en varios estados hay alcaldes dominicanos, en varias ciudades hay alcaldes dominicanos. Pero ahora casi tenemos la oportunidad de que sean los dominicanos los que hayan podido llevar el próximo alcalde de Nueva York. Todo parece indicar que podría ser posible. Bueno, eso denota que somos una nación de un espíritu alto, una nación que tiene en la sangre ese deseo de superación, y darle las gracias a todos los amigos también que han aportado y han apoyado a este conglomerado de dominicanos que están erradicados en la ciudad de Nueva York y que han logrado calar posiciones importantes en el Estado americano. Vamos a otra pausa. Así es, vamos a la pausa. De nuevo con ustedes acá en El Punto. Precisamente tratábamos el tema. Me dicen que Félix Reina está viendo el programa. Ah, interesante. Un saludo cordial, con mucho cariño para nuestro querido don Félix Reina y Marino Ramírez, que debe de estar, supongo, disfrutando de este punto de encuentro de ideas. Ah, bueno, eso sí. Claro. Decíamos, siguiendo el hilo conductor, que la situación económica del país, como dicen en el argot popular, no está para masticar chicle, está un poco difícil. Pero vientos soplan en cuanto a lo que es ya la economía, la macroeconomía. El turismo está siendo pujante. Hay una serie de factores que indican que vamos bien según las mediciones del Banco Central. Y todo eso es importante. Hay una sobreproducción en muchos productos que estamos viéndola. Precisamente comentábamos fuera del aire que hay plátanos a 5 pesos. Sí, lo hay. En las calles, en las guaguitas, como dice el ilustre Hipólito. Lo único que me preocupa. Y hay plátano hasta grande. Yo compré plátanos grandes a 5 pesos. Eso es bueno, porque a veces decimos 5, pero hay que ver. No, pero yo compré plátanos grandes a 5. Claro, no son todas las camioneticas que tienen eso. Eso son algunas coyunturas, sí, etcétera. Claro. Pero un plátano, aunque sea pequeño, a 5 pesos está bien. Está bien, claro. Bueno, lo que decía es que lo único que me preocupó en términos de ver con alegría cómo circulaban esos camiones, era un camión vendiendo plátano a 5, es el productor. Me preocupaba algo, que vi poca afluencia de personas. Y yo diría, ¿tendrá algo que ver con el poder adquisitivo? También es un tema que hay que analizarlo. Porque si hay productos baratos, hay que ver que tiene que ver quién pueda comprarlo. Así es. Y me lo digo por preocupación porque después de comprar, estuve un rato en la zona y no pude observar esa afluencia, como esa simpatía, esa atracción de la gente, decir, bueno, déjame ir ahora, como yo veía, un camión, se paraba una fila, no. Y fue un barrio popular en que lo vi. Entonces también eso me llama a la reflexión de que hay que analizar también la parte que tiene que ver los precios, pero también el poder adquisitivo del pueblo. Hay que ver
cómo aumentar los salarios, hay que ver cómo propugnar porque haya mayores empleos y que haya un dinamismo. Mientras más se genere un dinamismo de empleomanía, que haya una constancia real de una entrada fluja a cada uno de la gente que compra el plátano, el guineo, la batata, pues esos productos nacionales tendrán una mayor salida y habrá una mayor satisfacción en la comunidad que lo compra. Sí, yo creo que el tema del alza de los precios, el presidente tuvo mucha agudeza cuando en su última intervención, creo que fue frente a una periodista internacional, pero que se pasó a través de uno del Canal 9. El presidente plantea que debe haber un aumento de salario. Casi nunca uno había escuchado a un presidente diciendo que debe haber un aumento de salario. Naturalmente que el presidente lo que plantea es que debe haber una especie de indexación, es decir, que si hubo un aumento de un 10% de la canasta familiar, entonces tiene que haber un aumento de un 10% en el salario, planteado por como lo plantea el presidente. Después veo que los sindicalistas hablan de un 40%. Yo creo que alguna vez los sindicalistas no se dan cuenta que si ellos se encaraman demasiado, lo que hace es que la discusión dure 6 meses y entonces no tenga ningún efecto. No es para negociar. No es para negociar. Sí, pero yo te lo digo porque ahora se trata de una medida que no puede tardar, porque es que no es un invento el aumento de los precios, ¿entiendes? Entonces, que no venga una negociación de 3 meses, ¿entiendes? Porque puede que mucha gente en el camino hasta se nos quede en el camino, porque es que de verdad, lo que tú estás planteando de liquidez, ¿qué es lo que ha pasado? Que una parte de la población no ha podido volver a sus trabajos normales. Entonces, el presidente Leonel Fernández, lo vi que propuso 2 cosas que él sabe que es difícil que se puedan hacer al mismo tiempo, pero política, lo que él plantea, y por lo tanto no deja de tener bastante sentido en lo que dice. Dice que hay que volver a colocar en manos de la gente las ayudas. Una cosa que tú sabes que en la igualmente con la que yo he estado de acuerdo. Sí, siempre. Sí, igualmente bien. Lo hizo este joven vicepresidente ahora del PLD, junto con Temo Monta, fue elevado a vicepresidente y dice que se retome el quédate en casa, el fase 1, el fase 2. Esos son de los programas sociales que habían destinado. No sé si creo que le han cambiado el nombre ahora, algunos de ellos, ¿no? Le cambiaron el nombre, pero eso no importa. Lo importante es que estén. Es decir, la gente que tenía la capacidad de consumo, que es donde quiero llegar yo, la capacidad de consumo que ojalá la pueda volver a tener. Pero como han subido los precios, que también se resuelve el problema de salario. Vamos a buscar rápidamente una salida, ¿entiendes? No pretendamos un 40 porque es muy difícil, pero tampoco el 10 que dice el presidente. Algo intermedio. Algo intermedio. Y de manera que sí, ciertamente puede haber, porque la existencia de recursos también motoriza la economía, porque hay mayor consumo, ¿entiendes? Puede también que se entienda que eso puede subir también la inflación, pero no exactamente, porque aquí no hay un problema de producción, esa es otra cosa. Aquí no hay un problema de producción. Aquí el aumento de precios se debe de manera fundamental a que la materia prima de la producción ha aumentado. Pero tú no ves una escasez, no hay escasez aquí, ¿entiendes? Entonces yo creo que todo lo que se pueda hacer para que los dominicanos y dominicanas podamos volver a tener al menos el mismo nivel de capacidad de consumo que teníamos antes de la pandemia, hay que hacerlo. Así es. Pero está claro que debe haber una correspondencia, oferta-demanda, e igualmente poder adquisitivo. Eso está claro. Lo que sí decimos es que debe haber todo un análisis profundo de la problemática. Ya las comisiones están desplegadas, las que el señor presidente ha ordenado de que, ¿verdad?, que lleven su propuesta. Igualmente han pedido que se analicen a quiénes que van a subsidiar. Eso es un tema importante porque no creo que vayamos a volver a lo mismo que muchas veces se ha hecho, el tema de subsidiar a los empresarios. Y después por detrás, los productos que estamos viendo recibir tienen algún tipo de agravamen.
entonces no estamos en nada. Ahí van a aparecer muchas opciones, porque, por ejemplo, para subir los productos importados, el gobierno tiene que tomar alguna medida de reducción de lo que se paga de impuestos por las importaciones. ¿Entiendes? Por ejemplo, los aumentos de precios se ha establecido ya que han sido más el producto del aumento de los fletes que del aumento del producto. Entonces la aduana tradicionalmente lo que hace es que toma el producto con flete y todo y le aplica impuestos. Si pudiéramos de alguna manera u otra establecer que los precios se establecerán en función del producto y del precio de transporte que había el momento antes de la pandemia, no habría ningún problema para el gobierno porque seguiría recibiendo igual. Pero el precio de esos productos puede rebajar. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, hay muchas ideas que se pueden, por ejemplo, en el caso de los productores, la tasa cero es una manera de subsidio. Pero si además de eso el gobierno le ara la tierra a los productores, que es una cosa que tiene tradición, no sería nada nuevo. Y podría hacerse, reduce el costo de la producción. Pero si además de eso tú eliminas a alguien en la cadena de distribución, también tú mejoras los precios. Es decir, el productor que lleva su producto directamente al consumidor a través de Inespre o directamente al consumidor en un plan con los colmados, le puede llevar un producto mucho más barato. ¿Quién tiene que facilitar ese transporte? El gobierno, ¿entiendes? Hay muchas maneras, ¿entiendes? Pero hay que ser creativo en este asunto. Mira, Tomás, tú has dado en el clavo con varios aspectos que hemos estado mirando. Experiencia de gobierno también. Claro. Que hemos estado mirando y manejando. Y es que hay un problema que tiene que ver con la intermediación, lo que es el financiamiento. Exacto. Lo que es también darle el apoyo logístico. Yo sostengo, es algo que sostengo porque mi familia es de campo y viví aquellos avances que se mencionaron en la administración pasada con los campesinos. Esa asociatividad, ese buscar de que en vez de ser un campesino, que sean varios, que se junten, que hagan una cooperativa, que se asocien, fortalecen. Eso es un tema que yo creo que debió de retomarse. Cambiarle el nombre si quieren a lo que fue la visita sorpresa, cámbienle el nombre. Pero eso fue algo que debió retomarse de una manera concreta porque dio sus resultados. Aunque lo quieran ver de que lo quieran ver, se lo está diciendo alguien que conoce a fondo una situación de campesinos. Y eso dio su fruto. Que la tasa cero se ha puesto como relieve para beneficio de los grandes campesinos, pero habría que ver, ojo, a veces sabemos en el mercado financiero, o diríamos personas muy afortunadas, que reciben la mayor ganancia de esa famosa tasa cero. Mientras que sería diferente si hubiese un organismo especializado, creo que lo hay. ¿El Banco Agrícola? Sí, bueno, sí. Que tuviera, como dije, cambiarle el nombre de algún proyecto y retomar eso. Que se busquen a esos verdaderos productores y que realmente a esos productores valorarlo, cuantificarlo y darle el seguimiento debido. Y yo entiendo que ahí podríamos tener también una gran respuesta a lo que sería la producción y a lo que sería también a la comercialización. En términos de la comercialización, que ya también ahí viene el tema del transporte, yo digo, y lo comentábamos acá inclusive con el subdirector del Inespre que estuvo con nosotros, Benigno, y nos explicaba que ellos estaban haciendo... Ascensión. No, Benigno Encarnación. Encarnación, perdón. Sí. Él nos explicaba que están desarrollando los mercados populares y todo esto, magnífico, pero son muy sectoriales. Entonces, decíamos, bueno, hay que multiplicarlo. Además de multiplicarlo, ¿por qué no se ejecuta un plan en el cual haya, además de un centro de acopio, que el gobierno se encargue de lo que sea la distribución de todos los alimentos del país? Porque eso también en el sector privado, que te cobran, igualmente pasa cuando aduana te cobra un impuesto, ¿verdad? Un arancel. Así te cobran los camioneros, te cobran los gastos que tienen de goma, de gasolina, de empleados. Tú dirás, bueno, pero tú estás atentando contra la libre empresa del sector privado, del sector transporte. No.
Simplemente que estoy diciendo que voy a transportar lo que son los productos básicos de la economía nacional. Usted puede transportar cerveza, transporte ron, usted transporte latas, transporte todo lo que usted quiera. Ahora, es una responsabilidad como Estado planificar todo un gran centro de distribución y acopio de alimentos y que facilite que eso llegue, que esos costos, porque lo vemos, usted lo acaba de decir ahorita, un plátano que se va llegando en una producción de 8 pesos y cuando llega aquí a la capital está llegando en 25. Es así. Entonces, si logramos que el gobierno asuma eso, es probable que me llegue a 25, llegue a 12 pesos. Eso es así. Y eso sería un gran logro. Mira, ahora que tú trataste el tema del financiamiento, cuando estuve en el Banco Agrícola, que hace ya mucho tiempo, llegó el ciclón David. Y el ciclón David dejó todo destruido. Llego a un banco agrícola que estaba al servicio fundamentalmente de lo que más tenían. Declaro entonces que el Banco Agrícola es para todos los productores sin distinción, que si no califica un productor, que se asocien y que las asociaciones iban a ser reconocidas de manera inmediata y que vinieran al Banco Agrícola. ¿Por qué lo digo ahora? Porque ahora mismo el Banco Agrícola tiene gente que tiene crédito, pero hay otros pequeños que no han tenido crédito nunca ni tienen. Entonces, esa tasa cero tiene que ser abierta para que una cuota de esa llegue a esos que no tienen el beneficio de tener un crédito en el Banco Agrícola. Por eso te lo agradezco, porque diste en la diana señalándome ese tipo de cosas. Entonces recordé de las cosas que tuve que hacer para poder llegar a más gente, para poder facilitar a más gente que siembre. Porque es verdad que el banco ha crecido, creció enormemente y sigue haciendo una buena labor. Pero no llega a todos, porque hay gente que no reúne las condiciones para ser partidario de crédito. Entonces, ¿qué tasa cero le va a llegar? Él se va a poner cero. De manera que es correctísima la apreciación que tú haces en ese sentido. Quería tratarte un tema que parece ilógico que lo tratemos, pero es tanta la alegría que siento que tengo que compartirlo con ustedes. Una buena cantidad de dominicanos salieron electos en la ciudad de Nueva York a posiciones importantes, concejales, hasta alcalde, ¿entiendes? Auspiciado por la comunidad dominicana, ¿entiendes? El liderazgo de los dominicanos en los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York es cada vez más amplio. Peña Gómez debe estar regocijado en el cielo, porque siempre dijo que los dominicanos que vivían fuera tenían que tener la doble nacionalidad para que pudieran participar aquí y también participar allá en política. Y que si se unían íbamos a tener alcaldes dominicanos, ya en varios estados hay alcaldes dominicanos, en varias ciudades hay alcaldes dominicanos, pero ahora casi tenemos la oportunidad de que sean los dominicanos los que hayan podido llevar el próximo alcalde de Nueva York. Todo parece indicar que podría ser posible. Bueno, eso denota que somos una nación de un espíritu alto, una nación que tiene en la sangre ese deseo de superación, y darle las gracias a todos los amigos también que han aportado y han apoyado a este conglomerado de dominicanos que están erradicados en la ciudad de Nueva York y que han logrado calar posiciones importantes en el Estado americano. Vamos a otra pausa. Así es, vamos a la pausa.